Bienvenidos a una nueva edición de la Conversa Futbolera aquí en Fútbol en Línea. Para aquellos que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Armando Naranjo, @naranjazos10, mi cuenta en Twitter, @naranjazos en Instagram. Estamos en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Y como ven, estoy acompañado, muy bien acompañado para esta Conversa Futbolera de hoy, con uno de los grandes de la historia del fútbol venezolano, con historia viva del fútbol venezolano. Creo que no necesita mucha presentación, pero de repente algunos de los que de repente tienen poco tiempo conectados con lo que es el fútbol venezolano y el concepto de la vino tinto. Nos acompaña el técnico Richard Páez, ex técnico de la selección nacional, con amplia experiencia en el fútbol rentado nacional y también fuera de nuestras fronteras, y el que de alguna manera todos vemos como gran referente en la toma de lo que fue, o en la retoma, ya lo va a contar él, de lo que es la toma de la identidad vinotinto como parte de la esencia de generar una identidad hacia la selección nacional de fútbol. Pero bueno, vamos a conversar, porque esto quiero que sea una conversa también con la gente que ya se conecta. Profesor Richard Páez, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Bienvenido al canal. Hola, hola, Armando, agradecido por la invitación, agradecido por esta convocatoria para conversar, porque es siempre fundamental hablar de fútbol y mucho más de nuestro fútbol venezolano. Bueno, siempre es grato hablar con ustedes, siempre es grato hablar de este fútbol que en tanto nos duele, ¿no? Bienvenidos a los que ya están conectándose y empezando a saludar al profe Richard Páez acá. Tengo que pedirle disculpas porque arrancamos tarde, era para arrancar a las 4 de la tarde, pero bueno, no perdamos el tiempo y no le quitemos más el tiempo al profesor Richard Páez con los temas técnicos y vamos a entrar en materia. Yo quería hacer esta edición especial de la Conversa Futbolera justamente en tiempos en los cuales acabamos de vivir un mundial espectacular para algunos, no tan espectacular para otros. Y entra otra vez el tema de la identificación del venezolano con el fútbol, con el mundial, con algunas selecciones, con la campeona. Y entra la disputa o la discusión entre la gente, entre el fanático, inclusive entre los medios y los especialistas, con respecto a la identidad de Vinotinto y la posibilidad o no de apoyar, entre comillas, o identificarse con algún fútbol, con alguna selección. ¿Cómo vive Richard Páez el mundial? ¿Cómo lo vivió? Bueno, ha sido para mí un mundial en donde la característica fundamental fue la intensidad de fútbol, la intensidad de emociones, la intensidad de equipos que quisieron atacar al contrario, la intensidad impredecible, que no terminaban los partidos y todavía no se daba por seguro un resultado ganador, la intensidad en cada una de las acciones, pero fundamentalmente me llenó la retina y me llenó ese concepto futbolístico como técnico que tengo de ver fútbol de alta calidad, porque vi los equipos con ganas de atacar. Y entonces cuando uno ve equipos entregados a atacar, no importa la diferencia que pueda existir en historia, en juego, en comparación o en competencia, los equipos intentaban siempre buscar el resultado ganador. Entonces, eso me gustó de este mundial, y tanto que hasta el final, el último partido, el de la final, fue una super final. O sea, muy pocas finales hemos visto de estas características, en donde los dos equipos, en primero, Argentina, que hizo por 80 minutos un juego en donde superó abiertamente al que supuestamente tenía más fútbol, porque evidentemente Francia tenía más fútbol en su equipo, pero ese día parecía que habían entrado a jugar un partido más y estaban jugándose la final del campeonato del mundo, y eso lo entendió mejor Argentina, que en el mundial fue de menos a más y llegó en su mejor nivel al partido final y se lo demostró por 80 minutos. Cuando despertó Francia, con los cambios, con que se le estaba acabando el tiempo, en 10 minutos empató el partido. O sea, en 10 minutos demostró que era el mejor equipo en la cancha para ganar, conceptualmente hablando, pero emocionalmente, de corazón, el que estaba haciendo mejor las cosas era Argentina.
Y Argentina, además del corazón, comenzó a prevalecer con juego colectivo. El segundo gol fue una obra maestra de un fútbol de altísimo nivel. Y luego, en los últimos, eso después en la prórroga, verdaderamente fue un toma y dame, que eso fue lo que catalogó como una super final. Ese toma y dame que hubo en esa prórroga, ganando primero Argentina, después empatando de nuevo Francia, y los últimos 5 minutos, ahí era un ahogo de parte y parte, de área a área, y al final, la jugada final fue la que sacó Dibu Martínez, a Culo Maní, que lo sacó con el pie. Yo no sé dónde sacó el pie Dibu Martínez, porque era un partido para Sí, matar a argentinos. Si hubiesen sí, muerto uno tras otro, si hubiese sido ese gol del 3-2. Pero no, yo creo que la justicia divina, no sé de quién será, pero de aquel señor mucho más superior a todos nosotros, le dio la factibilidad a Messi. Yo creo que Messi se merecía ese torneo mundialista, y por ende Argentina se ha ganado un campeonato que evidentemente de sobra se lo ganó con creces, porque pasó todas las etapas. Desde el primer partido contra Arabia Saudita, que sufrió de una manera sorprendente, pero que fue el partido que le arregló el campeonato a Argentina, porque a raíz de esa derrota contra Arabia Saudita, Leonel Scaloni tomó la decisión de cambiar el equipo que lo había estudiado tanto para hacer ese equipo titular que jugó contra Arabia Saudita, pero Arabia Saudita le dijo: con este no vas a ganar, no vas para el baile. Y cuando cambió, que metió a Julián Álvarez, que metió a McAllister y que metió a Enzo Fernández, ese equipo se arregló. cambió, cambió. Bueno, pero vamos a lo nuestro que tiene que ver con el título de este programa, la identidad vino tinto. ¿Por dónde podemos entrarle a esto? Bueno, vamos a entrar un poco, le invito yo a entrar un poco, digamos, de costado, desde lo actual, para ir brincar a los orígenes de lo que significa el ser vino tinto. La gente celebrando otra vez en Venezuela un mundial foráneo, una selección. Vimos la gente en la Plaza Altamira reunida y seguramente en otros sitios y en sus apartamentos, en su casa, celebrando el triunfo de Argentina. Eh, yo lo que le digo, y aquí ya en modo de conversa, más que plantearlo como una entrevista, sino como una conversa, yo lo que le digo a la gente, a los mis amigos, inclusive en un live que hice en estos días sobre ese tema, es que la gente no tiene la vino tinto ahí y se cuadra con alguna simpatía con Portugal, con Argentina, con Brasil, con Italia se hubiera ido, algunos inclusive con Alemania. La gente por juego o porque están sus ídolos o lo que sea, la gente de alguna manera se cuadra, ¿no? Con apoyar un equipo y disfruta del Mundial. Cómo ve ese tema dentro de lo que es el parámetro venezolano y esa identificación con la Vinotinto y la compatibilidad o no que puede haber con una posición? Bueno, el Mundial de Fútbol es un evento universal, quizás el más grande evento universal que existe en deporte alguno, y que reúne la expectación prácticamente mundial. O sea, cada vez que pasan los mundiales aumenta el número de participantes, no solamente en los torneos directamente, sino a través de la tecnología televisiva o de los otros medios que se pueden utilizar. Entonces, indudablemente, el venezolano, que nunca ha podido estar en un mundial representado por su selección, es normal que disfrute este espectáculo universal, que lo disfrute, que lo vea con alegría, con cierto nostalgia por no ver los colores de nuestra selección nacional representándonos en un mundial, pero le da la oportunidad de disfrutarlo de forma expectante, de forma de espectador. Y eso no quita el sentimiento de identidad, porque es un espectáculo al fin y al cabo. Y puede tomar parte de mostrar una aceptación o apoyo a alguna de las elecciones, como tú muy bien dices. Algunos lo hacen aquí por razones de dónde viene la familia, muchos son de Portugal, unos serán de Italia, otros serán de España. En Venezuela eso es común.
que vayan por Brasil, que vayan por Argentina, algunos irán por Colombia, por determinadas razones. Lo que no se puede perder, que fue lo que se ganó en el año, a partir del año 2001, es una identificación con tus colores, con tu sentimiento, con tu representatividad, que es ahí a donde nosotros queremos profundizar. No estamos en desacuerdo de que nuestra gente, como aficionado al fútbol, al espectáculo, tome partida con alegría, con parcialidad por alguna selección, y mucho más por las selecciones de nuestro continente, de las que nosotros nos representan de una u otra manera al no estar presente con nuestra selección. Con todo y que son los rivales directos al final, pero es lo natural. Pudiera el, ser algo, pero lo que no se puede concebir, y ajá. mucho más después de haber visto lo que vivimos a partir del año 2001, que nosotros le hicimos entender a nuestra gente que la camiseta, el símbolo de nuestra representatividad, es lo que no se puede traicionar, si se quiere, entre comillas. No se puede traicionar. O sea, uno como identidad personal, cuando a ti te preguntan, ¿quién eres tú? ¿De qué estás hecho? No, tú dices, bueno, tú sacas tu cédula de identidad, yo soy una persona venezolana que nací en tal fecha, que tengo tanta edad, que tengo estas características, que actúo de estas maneras y que reúno una serie de atributos, una serie de cualidades originales que me identifican y que me distinguen de otras personas o de otras pertenencias de grupo. La identidad vino tinto que se ganó después de muchísimo tiempo, porque el venezolano común, no el venezolano futbolista de por sí, el venezolano común es indudable que se represente por equipos ganadores, porque nadie se va a querer identificar con equipos perdedores. Y eso era lo que pasaba antes del 2001 con el venezolano común, que no podía representarse con la cenicienta, con aquel equipo que jugaba los partidos con un estilo, si se quiere, temeroso, con un estilo que lo que estaba buscando era evitar perder, era evitar goleadas, era evitar humillaciones. Entonces el venezolano no se sentía representado por ese estilo de juego, por esa camiseta, que si se quiere no teníamos camiseta, no teníamos un símbolo que nos representaba antes del 2001. A partir del 2001 hubo un proceso que verdaderamente sorprendió a propios y extraños, porque comenzó a ganar siendo último, no teniendo jugadores a nivel internacional, no teniendo una liga competitiva, no teniendo A historia. una Uruguay que tenía al jugador más caro en ese momento. Claro, pero el cambiar de un momento a otro la imagen, la marca de la Cenicienta a un equipo que comenzó a ganar seguido, que comenzó a ganar de una manera sorprendente, porque no era que ganaba a todo el equipo metido atrás, defendiendo hasta el último momento el gol que habíamos hecho para ganar por 1-0, que parecía la hazaña del siglo. No, era un equipo que sorprendió tanto a los rivales como a nuestra propia fanaticada, a nuestros propios analistas, porque comenzó a jugar para ganar, con un equipo, con una tendencia y un modelo y un estilo que verdaderamente era de irreverencia, porque esa palabra fue real, fue una palabra que se vio en la cancha, no fue una palabra sacada para colocarlo en un diccionario, leerlo y ver qué era lo que significaba. No, se vio en la cancha un equipo que representó por primera vez el corazón y la manera de pensar y de ser del venezolano. Entonces, cuando nosotros pudimos lograr eso, a partir del año 2001, que el venezolano empezó de una manera, si se quiere, casi hipnotizante, a ver un equipo que lo llevó a creer que sí se puede llegar a un mundial. Porque antes de esa etapa se jugaba, era para competir nada más. Y para competir, tratar de ser dignamente competidor. Entonces comenzamos a creer que de esa manera se puede llegar a un mundial. Comenzamos a soñar con una realidad de puntos, de que estábamos sacando cuentas, por primera vez teníamos calculadora en nuestra mano, oye, si ganamos aquí, ¿qué pasará
si se pierde en este, comenzamos a creer que el Venezuela sí podía llegar a un mundial. Entonces, la camiseta vino No, tinto. y disculpe, dentro de esto también se empezó a dar un fenómeno afuera, que me imagino que usted lo vivió porque salía más que uno, pero afuera, cuando se hablaba del fútbol venezolano, ya en el resto del continente se hablaba distinto, ya no se hablaba de la Cenicienta, más bien inclusive los suramericanos hablan de la buena noticia de que el fútbol venezolano estaba creciendo y que la Vinotinto tenía una identidad no solo de nombre, sino también de fútbol y de propuesta. Porque la Vinotinto representó nuestra identidad. Esa Vinotinto, esa forma de jugar, esa forma de vernos, el venezolano dijo, así es como yo quería ver jugar a mi selección, así era como yo me puedo representar con un estilo, con un modelo, con una identidad de juego que decía, oye, estos están jugando es para ganar. Y como empezamos verdaderamente a ganar partidos, no solamente de local, sino de visitante, pues el venezolano se colocó la camiseta nacional como su símbolo de identidad. Y además, Esta, y además, y además una cosa, no solo porque se ganaba, sino la forma como se ganaba. Y esto me el cómo. recuerda algo que decía Luis Enrique antes del Mundial, o no me acuerdo si en uno de sus tweets o unas declaraciones previas antes del Mundial, que él hablaba de que, bueno, obviamente es un técnico casado con su idea, que es un tema casi que para otro tipo de conversa, pero él decía algo que es una visión de fútbol, una filosofía, que es no solo ganar, sino que también la gente cuando ve el fútbol y ve el espectáculo, paga una entrada o lo ve por televisión o paga un streaming, porque ahora todo casi es por streaming, quiere disfrutar el camino, no solo de la victoria, sino el camino, y esa es la filosofía que algunos entrenadores apuestan y que es lo que tenía la Vinotinto. A mí me pasaba, por ejemplo, con la Vinotinto suya, algo que a mí me pasaba años atrás con el Brasil de Zico, de Falcao, que era un espectáculo verlos, que a mí me daba inclusive risa verlos porque era un show, uno lo disfrutaba. Y cuando uno veía el toque de la Vinotinto en esa época, pasaba eso, había una identidad y uno disfrutaba el recorrido hasta la victoria, que era como la guinda del premio final, ¿no? Pero es un tema de filosofía, Porque ¿no? un partido de fútbol es un espectáculo. Claro, Eso es lo que tenemos que todos llegar en esa visión. Es un espectáculo. Y uno cuando va a un espectáculo, sea musical o de una persona o de una banda o de un concierto, uno lo que quiere es disfrutar el espectáculo. claro. Entonces, cuando tú ves un equipo que se enfrenta a un rival que se considera superior por historia, por número, por realidades, que son tangibles y explicadas, y se enfrenta de esa manera de tú a tú y tratando de jugar al fútbol, el que juega para ese equipo y el aficionado de ese equipo, pues se llena de orgullo, se llena de alegría cuando se le puede ganar, ganarle a Uruguay 3-0 en el Montevideo, ganarle 1-0 a Colombia en Barranquilla, ganarle a Chile 2-0 allá en el Estadio Nacional de Chile. Por favor, eso nos llenó a todos los venezolanos de un orgullo patrio y un orgullo de nuestra identidad. Entonces, eso se ganó y quien disfrutó más eso fue la Federación Venezolana de Fútbol, porque comenzó que cada partido que comenzó a jugar la selección nacional ya no llegaban al estadio 1.500, 2.500 personas, que eran los fanáticos, esos que eran, bueno, los duros, los que son de toda la vida, los que pasan buenas y malas ahí metidos acompañando a su equipo, pero que solamente veían llenar los estadios venezolanos cuando venía a jugar Venezuela contra Brasil o contra Colombia o contra Argentina. Pero el resto eran partidos de 1.200, 1.500, 3.000 personas. Pero cuando comenzó la Vinotinto a ganar, a desarrollar un modelo de juego que fue vistoso, atractivo y que se enamoró nuestra fanaticada, ya no había rival, era que iba a jugar la Vinotinto contra cualquiera, contra el otro. Era la Vinotinto la que atraía la masa que iba a ir a apoyar a nuestra selección nacional. ¿Cuántas veces veíamos estadios antes del 2001 de Venezuela jugando contra otro rival, mucho más allá en San Cristóbal,
que era donde normalmente jugaba la selección antes, y cuando iba a jugar Colombia contra Venezuela, el estadio lleno de camisetas amarillas. Cuando íbamos a jugar contra Sí. Argentina, Venezuela, como lo vimos en Maracaibo, con camisetas con albiceleste o camisetas de Brasil amarillas cuando íbamos a jugar contra Brasil. Sí, bueno, Eso llegamos a ver la la aberrante mitad, franela de vino tinto eh, por un lado y Brasil por el otro. porque Aberrante. estaba comenzando esa sensación de que se estaba despertando esa representatividad de nuestro Fue como equipo. una transición del fanático, Una ¿no? Que transición. mientras Empezaron pasaba a este sí, lado de la fuerza. y yo le decía, ponte la del lado vino tinto del lado del corazón, no te la dejes para el lado del otro. Entonces, bueno, hasta que logramos transformar esta historia, hubo la metamorfosis. En el año 2001 al 2007 fue la metamorfosis de confiar, de creer en nuestra selección, en nuestros colores, en nuestros jugadores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se ganó ese espíritu de identidad, porque el símbolo de la camiseta es nuestra identidad, que es a lo que yo quiero tratar de transmitirle a los nuevos, porque hay nuevos fanáticos que no vivieron en carne propia esa trascendente etapa y que hoy están viviendo la otra etapa de ver a nuestra selección en un estado de minusvalía de nuevo, teniendo jugadores regados por el mundo, pero que no podemos lograr mostrar un equipo que sea verdaderamente competitivo, que se vea en la cancha con autoridad futbolística en su juego. Entonces ahí es donde estamos hoy viviendo de nuevo esa etapa para mí de penumbra, de temor, de volver a caer, en volver a representarnos en otros países, en otras camisetas, en otras alegrías, en otros triunfos, y perder la motivación por volver a sentir la confianza en nuestra selección. Porque esa sintonía, ese contacto, ese circuito es fundamental. Argentina ganó este campeonato del mundo demostrándoselo al mundo. Ha ganado con el corazón primero que con la razón. Ha ganado más con el corazón, con su actitud, Sí. con su determinación de ganar este campeonato en base a esa actitud que hay que poner en la cancha, más que el juego que puso en la cancha. Entonces, eso, ¿cómo se conecta? A través de una identidad, a través de una historia, a través de una relación que ha sido indisoluble, indiscutiblemente. También los argentinos han vivido la etapa que cuando no ganan nada desaparecen de los estadios, comienzan solamente a criticar porque la pasión desmesurada que tienen en observar y valorar el fútbol que ellos quieren ver va definitivamente ligado a los triunfos o a las derrotas, pero al buen juego o al no jugar bien. Entonces, esas son características de su identidad. Nosotros lo que hicimos en el año 2001 al 2007 y que se prolongó hasta el 2014 fue ganarnos el respeto internacional. Tú muy bien lo decías, ya a partir del año 2001, cuando Venezuela comenzó a ganar 4 partidos seguidos, el resto de los países lo comprendieron a su manera. Los 4 países que nosotros le ganamos en esas primeras 4 victorias que tuvimos, los 4 entrenadores lo sacaron de sus equipos. Directamente perdieron con Venezuela para afuera, perdieron con Venezuela para afuera, porque no entendían cómo podían perder con Venezuela, pero después comprendieron, porque son hombres de fútbol, que esta Venezuela estaba funcionando de otra manera. Y es ahí donde tenemos que aceptar que hoy Venezuela se siente otra vez como abandonada. El aficionado venezolano que le gusta el buen fútbol, que le gusta un buen equipo que lo represente, hoy se siente abandonado porque no encuentra esa misma visión, esa cosmovisión que hay que tener y que tiene uno que tener con su selección. Y ahí está la razón del por qué, porque me duele es que los niños, los hijos de estos padres que se colocan ahora de nuevo la camiseta albiceleste para disfrutar el triunfo, como hablando en acento venezolano, en distintas modalidades, pero colocándose la camiseta albiceleste. Eso para mí es un craso error para sus hijos, para todos aquellos que tienen zona de influencia, porque no entienden cómo un venezolano, y mucho menos lo entenderán los argentinos o los brasileros o los colombianos o los ecuatorianos,
ver a un venezolano colocándose una camiseta albiceleste, hablando como venezolano y gritando somos campeones del mundo. Eso es lo que no puedo, eso es lo que no se puede aceptar. Bueno, imagínense, le comentaba mientras estamos resolviendo los temas técnicos lo que yo viví. Yo tengo la fortuna o la gran suerte de estar en Buenos Aires y que pude vivir lo que ha vivido esta gente con ese triunfo en el Mundial. Lógicamente, yo no podía quedarme en mi casa y cogí la calle y me fui hasta el Obelisco a vivir todo esto, ¿no? De una manera también empática, pues, porque si tú estás en un país donde te reciben como te reciben y que además conoces y te integras a su sociedad, es lógico, oye, que uno siente una empatía con ellos y lógicamente me fui a vivir la experiencia. Pero claro, yo me fui con mi camiseta vino tinto encima. Y es increíble la receptividad y la emoción de mucha gente, pero pierdo la cantidad pierdo la cuenta de la gente que llegaba, me abrazaba, vino tinto, vamos Venezuela, ustedes también en algún momento, vamos vino tinto, eso Venezuela, y te daban en la espalda, pero una cosa impresionante, porque hay eso, pues dentro, hay algo que la gente también tiene que entender, que dentro de la misma competitividad que hay entre las selecciones de Conmebol, también hay esa camaradería. Entonces, esa respuesta que a alguno de repente le puede parecer extraña, de la empatía que puede haber de un venezolano por un argentino en este momento que ganó, esa empatía la vamos a tener de vuelta cuando vayamos. Ahora, claro, cuando se enfrenten los dos somos enemigos, enemigos en la cancha. Y es una cosa normal, pero es una cosa bastante satisfactoria. En un poco random, ya que estamos un poco a mitad del programa y ya voy a ir con algunos mensajes interesantes que están dejando temas de todo tipo y vamos a tratar de darle respuesta a algunos. Eh, Hay una cosa que yo creo que debe ser también ponderado como parte y considerado como parte de la identidad de cara al futuro. Y es el reconocimiento de los grandes jugadores que ha tenido Venezuela, porque si bien es cierto, la Vinotinto no ha figurado en Mundial, en Copa América ha llegado hasta una semifinal, tenemos un subcampeonato del mundo sub-20 que es muy importante, como hitos, lo del centenariazo, como hitos puntuales. Oye, hay casos como José Manuel Rey, el Pájaro Vera, Angelucci, Reni Vega, y el caso a lo mejor más emblemático, pues pudiéramos hablar también de Miku, de Giancarlo Maldonado, de muchos tantos, pero es el caso de, por ejemplo, de Juan Arango, que acaba de recibir un homenaje en grupo con las leyendas, y será un partido de las leyendas del Borussia Mönchengladbach, donde por supuesto lo invitaron a él, la algarabía, el homenaje y tal. Se ha retirado después de tantos años y todavía el fútbol venezolano no honra a sus héroes como lo merece, o a sus emblemáticos jugadores, y especialmente el caso de Juan Arango como quizás el más importante, bueno, sí, el más importante de los jugadores que ha tenido, más allá de que pueda competir en talento con Stalin Rivas, con Mendocita. Pero Juan Arango ha sido el jugador más emblemático en la historia del fútbol venezolano, por lo menos en lo que yo considero, y usted lo tuvo en su selección. Entonces, eso no puede ser algo importante para la identidad, inclusive de puertas adentro. Es que todo eso forma parte de la identidad o de la falta de identidad. El no tener respeto a la historia, el no tener respeto y homenaje y reconocimiento a jugadores que han transitado con tantas limitaciones, con tantas diferencias de organización, y hemos competido con estos países que están siempre compitiendo como protagonistas de los mundiales, y los dirigentes nuestros no han entendido que para crear identidad hay que crear historia, hay que respetar la historia. No es posible que en Venezuela no exista un salón de la fama del fútbol venezolano, porque no hay esa mentalidad del respeto al pasado, del respeto a la historia pasada. No importa que no haya sido mundialista, pero es desde ahí, desde esos orígenes, es donde vamos a descubrir en qué estamos fallando todavía hoy, porque los errores del pasado siguen siendo los errores del presente y posiblemente del futuro, si no se toman las debidas correcciones que hay que hacer. Entonces, yo sí creo que el fútbol venezolano debe ser
reconocerse a sí mismo una deuda histórica que ha tenido con sus jugadores que han pasado por el fútbol, que han logrado trascender algunos a nivel internacional, que a partir del año 2001 es donde se dio el salto inmenso de potenciar la salida de jugadores regados por el mundo, de entrenadores regados por toda América, entonces, o por países importantes en América. Todo eso fue sumándose a raíz de una historia pasada que tiene una explicación de tantas dificultades y que también tiene una explicación en la metamorfosis del cambio que se dio a partir del año 2001. Fue antes del 2001 y después del 2001 donde se rompe la historia de crecimiento de nuestro fútbol, de respeto internacional y de simbología de la identidad. Porque fue a partir del año 2001 es que entendimos que para lograr ser mundialista tenemos primero que tener una identidad propia. No puede venir ningún extranjero técnico, lo que sea, a venir a sembrarnos una identidad. Él lo que tiene es que asumir un estilo, pero teniendo la identidad de juego del venezolano, de la manera de ser. La manera de ser donde nosotros nos vimos mejor en competencia en una cancha con un equipo de fútbol fue mostrando irreverencia, mostrando una determinación, mostrando un atrevimiento para jugar, para ganar, mostrando un equipo que pueda confiar primero en sus capacidades para después vencer al rival. No eso que acaba de decir es clave y yo creo que forma parte de lo que debe construir y que me imagino está construyendo este cuerpo técnico que además es lo que construyeron también en Perú. Yo escuchaba aquí al Chicho Batista dando una conferencia y al preparador físico de Gareca y hablaban de eso. Una de las cosas que instauraron en Perú fue justamente eso, que el jugador peruano entendiera que si tiene las capacidades para ganar, para competir. Y yo creo que después de las dinámicas lamentables de dos eliminatorias, terminando de último, eso entra en la cabeza del jugador, más allá de que compita en sus clubes afuera, cuando está con la selección, no es que se acostumbran a perder, pero se vuelve una costumbre no ganar, porque, oye, entras en esa dinámica perversa, ¿no? Y eso, lógicamente, afecta tanto cuando estás en un resultado positivo como cuando estás empatado o inclusive cuando te hacen un gol que te cuesta más recuperarte y forma parte de todo este andamiaje que crearle al jugador y al colectivo para que entiendan que sí se puede competir, porque así como se compitió en 2001 con unas armas en teoría inferiores, porque no eran jugadores que estaban regados en todo el mundo, se pudo competir frente a todos en cualquier condición, ¿no? ¿No? Y lo importante es hacer comprender que cuando un técnico tiene un concepto universal, conceptualmente es de los dotados, de los capacitados, de los que tienen nivel como para distinguir los modelos, los estilos, las identidades de juego de los países. Un técnico en Venezuela, voy a poner el caso de profesor José Néstor Peckerman. Él entiende muy bien, viendo hombre por hombre, características por características, que ya lo va reconociendo de a poco mejor cada una de las características del jugador que dirige hoy en la selección de Venezuela y ve las capacidades potenciales que tiene los equipos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, que se ha sumado al aumento Perú, Bolivia, y entonces esos técnicos que saben, que conocen, que reconocen, se dejan llevar por una fundamentación cultural de lo que observan y de lo que saben. O sea, la forma de dirigir es culturalmente adaptada a ese conocimiento comparativo de los jugadores que tienen Venezuela y los jugadores que ve a su rival. Entonces, si los ve inferior, se va a mostrar un modelo conservador, reservado, para tratar de aguantar lo más posible y tratar de aprovechar un desliz que pueda haber en la vigilancia preventiva defensiva del equipo rival que considera nos va a venir a atacar.
Esa es la forma de dirigir en forma cultural. Nosotros hicimos todo lo contrario. Nosotros no miramos esa diferencia que existe, evidentemente, que existe. Pero nosotros sabemos que si un equipo se prepara con jugadores con calidad, con categoría, con condiciones, y se le prepara adecuadamente, es capaz de enfrentarlo de tú a tú y ganarle partidos como lo hicimos. Porque esa fue el concepto, el meollo del cambio de nuestra transformación, que nosotros fuimos con un mensaje contracultural para dirigir a nuestros jugadores. Le hicimos creer en su mente y en su forma de jugar que eran capaces de ganarle de tú a esos rivales. Y lo hicieron, lo hicieron. Puedo hablar con autoridad de los hechos que me sustentan, porque fueron 4 partidos seguidos en la primera eliminatoria en donde jugamos en 2002, 3 partidos seguidos en la siguiente eliminatoria que perdemos el cuarto, ese partido contra Chile que se nos escapó en San Cristóbal, porque veníamos Increíble. 3 partidos seguidos otra vez ganando seguido y iba a ser el cuarto otra vez en esa siguiente eliminatoria. Y lo perdimos lamentablemente. Y en la siguiente eliminatoria ya habíamos ganado 2 partidos de 4 partidos que habíamos jugado. O sea, se había logrado construir un método, un estilo, un modelo de juego en donde el jugador venezolano comprendió que podía ganar de visitante o de local jugando, creyendo en ello, y no solamente creyendo, jugando en forma reactiva, adaptativa al modelo del rival que, si se quiere, por historia eran superiores. Claro. Pero la realidad del momento, nosotros convencerlos, aceptar el reto de poder jugar de tú a tú, dependiendo de esas condiciones. Por eso es que esperamos que este proceso actual, que ya en marzo empiezan los primeros partidos, ya nos quedan 3 meses para comenzar, haya entendido que el modelo que le conviene al jugador venezolano es el modelo de la irreverencia, es el modelo del atrevimiento, es el De modelo atreverse. de atreverse, así como lo hicimos nosotros y como lo hizo César Farías con su estilo, con otra manera, pero era atrevido de que quería ganarle al rival de una manera que se notaba, no que, porque también se nota aquellos equipos que se meten atrás, eso también se nota, que se desarrollan un perfil de jugadores, todos con una característica defensiva y solamente 2, 3 jugadores con características ofensivas. Eso es lo que Ay, no queremos ver. con respecto a la identidad son muchas cosas, ¿no? Y por ahí está el tema del uniforme, por ejemplo, que me lleva a recordar algunos comentarios que me ha sorprendido ver en redes sociales, que empieza a aparecer en estos días la duda con respecto al color vino tinto, ¿no? Entonces, algunos todavía hay que explicarle, y yo creo que no está más de más reiterar la información de por qué la vino tinto no es tricolor, sino vino tinto. Porque la selección venezolana, que tú le puedes llamar perfectamente la tricolor, porque son los colores de nuestra bandera, en su uniforme no usa el tricolor que usa Ecuador, que usa Colombia, sino que es vino tinto. Y en ese sentido también está el tratamiento de lo que se hace del uniforme, porque hemos visto cómo con esta última marca que ha habido, lamentablemente hemos visto distintos tonos, más allá inclusive de la calidad y de lo que mucha gente cree que es un dato menor, que no importa la calidad del uniforme porque con lo que hay que ganar y jugar bien, ¿no? Porque el uniforme es un ingrediente también que suma a la alta competitividad, porque si los otros tienen muy buenas marcas, que te ayuda a transpirar mejor, que te sientes cómodo, esos son detalles de gotas que van sumando, ¿no? Para poder llenar ese vaso. Entonces, en ese sentido, ¿por qué a usted se le ocurre, más que una ocurrencia, porque es una ocurrencia la palabra, más bien, ¿por qué trae de vuelta o consolida el concepto vino tinto que había aparecido muchos años antes y que se había perdido en el camino con uniformes de todo tipo y de cualquier naturaleza que no conseguían la identidad? ¿Qué pasó ahí y de ahí en adelante, cómo cree que se puede seguir adelante con este concepto que es casi único en el fútbol mundial hasta que apareció por ahí Qatar con un color parecido? Bueno, el hecho de que nosotros formamos parte de la selección nacional en la década de los 70 y en esa década de humillaciones, de goleadas, de Uf, derrotas,
la sufrimos con un color que era la vino tinto. Un color que todavía no llegaba al brillo, a esa, porque eso es fundamental. La imagen, la presencia, la forma como tú te presentas ante el rival, con un uniforme que te distinga, que te diga, oye, este está bien vestido para venir a esta fiesta que se llama un partido de fútbol de nivel internacional. Porque eso es una fiesta de combate, pero es una fiesta, es un espectáculo. Y uno tiene que ir con su mejor pinta. No puede ir con una pinta que no te genera un impacto. Uno tiene que impactar al rival e impactarse a uno mismo con la pinta que se pone. Y entonces, aquella vestimenta que utilizábamos, que fue humillada, que fue siempre maltratada, nosotros la vivimos en carne propia porque la sufrimos con sudor, sangre y goles. Entonces, en la época que a mí me toca tomar la dirección técnica de la selección nacional en categoría absoluta, tuve la oportunidad de volver a recuperar el color que en donde nosotros nos habíamos identificado como jugadores. El color vino tinto, que en aquella época le faltaba más brillo. Nosotros empezamos a través de nuestro coordinador, Napoleón Centeno, a buscar en esta empresa que justo estaba entrando por los logros obtenidos en esas 4 primeras victorias, y esa empresa fue a la búsqueda de darle la mejor distinción, el mejor brillo y la mejor pixelación que se le podía dar a ese color, porque era lo que nosotros estábamos exigiendo, para colocarnos un color que verdaderamente nos representara a todos, a todos. Entonces, ahí fue donde nosotros insistimos con la federación que había que buscar ese color y darle yo digo, la resaltación que se merecía. Es más, no colocábamos camisetas, pantalones ni medias del mismo color, porque nosotros decíamos que la verdadera representación simbólica era la camiseta. El otro era el brillo que se le iba a dar a la camiseta. Si tú le colocas todo vino tinto, no le estás dando el brillo de resaltar la camiseta. Sí. Cuando tú ves la camiseta como la veíamos nosotros en aquella época, camiseta solamente vino tinto y blanco el pantalón y blanca las medias, verdaderamente resaltaba de orgullo. El jugador visualmente se ve más en la cancha, mucho más si el partido era nocturno, porque ese color brilla con la noche. Entonces, esas cosas forman parte de ese crecimiento del símbolo, en donde la gente comenzó como marca, fue una marca atractiva y fue una marca que se vendió, porque esa fue otra de las cosas del salto que se le dio a la importancia de nuestra identidad, que por primera vez en la historia la Federación Venezolana de Fútbol tuvo que inventar el departamento de marketing. Eso no se hacía si no se hubiese dado esa identidad reflejada en todo un país, porque fueron hombres, mujeres, niños, hasta extranjeros que vivían en el país, comenzaron a sentir, oye, este país ahora sí está siendo representado en la cancha. Es cuestión de tiempo llegar a un mundial. No es fácil llegar a un mundial aquí en esta eliminatoria suramericana. No va a ser fácil clasificar, que no lo crean así, porque hay 6 cupos y medio para el próximo mundial. No va a ser fácil. Hay que superar el nivel de Venezuela. Venezuela, si quiere llegar a un mundial, tiene que superarse primero a sí mismo, a ese juego que todavía no logra impactarnos, representarnos en la actualidad que estamos viendo en la selección. Entonces, todas esas cosas es lo que tenemos que sumar para crear esa cultura de identidad vinotinto en el país. Y esto no es cuestión, yo entiendo claramente, es primero nuestra selección, es primero nuestra organización, es primero nuestros resultados que van a hacer como un incentivo, un estímulo total para todo un grupo de país. Eso lo entendemos claramente porque lo vivimos. ¿Cuándo fue que comenzó a crecer el apoyo mayoritario en las tribunas, en la compra de camisetas? Fue a partir del año 2001 cuando comenzamos a ganar, cuando comenzamos a generar una conducta ganadora en nuestro aficionado, que sabía que iba al partido y desde el primer minuto veía un equipo que estaba intentando ganarle al rival, no importa el color que tenía en la camiseta. Eso de ganar partidos en Europa, de la Venezuela, eso de ganar partidos en estadios míticos para nosotros, el Centenario, en Barranquilla,
allá en el Atahualpa de Quito, o sea, en el Estadio Nacional de Chile, el estadio después comenzó y ganó César, le ganó a Brasil allá en Estados Unidos, le ganó a Argentina en Puerto La Cruz, comenzamos a ganar de una manera, si se quiere, sostenida. A eso es que está buscando el venezolano, esa Claro. participación de poder estar acompañando a un equipo con esas características. No, indudablemente la victoria acerca a la gente y es lo que al final, porque la gente quiere ganar, a nadie le gusta perder, pero también la gente tiene que acompañar, una vez que ve el equipo, tiene que acompañar en las buenas y las malas también, porque el fútbol tiene estos vaivenes, ¿no? Pero claro, lógicamente la selección tiene muchas maneras de acercarse. Primero, lógicamente, con lo que imprime en la cancha, porque a lo mejor una derrota te puede dejar, entre comillas, un buen sabor de boca cuando ves que esa derrota fue porque realmente el rival fue superior, a pesar de que todo lo que se entregó el equipo, porque hubo mala suerte en un partido puntual, porque por muchas circunstancias, pero cuando uno ve a su selección competir, ya eso empieza a conectar, ¿no? Y luego, por esa competitividad, por las probabilidades, van a venir también las victorias, ¿no? Pero también lo que decía ahora es muy importante, que haya aparecido, y ya voy a leer un par de preguntas que tengo acá de los comentarios que han mandado. Eh, el tema del marketing, el tema de cómo acercar a la selección, que ya exista un departamento desde entonces de marketing, es muy importante porque la selección siente muchas veces que los jugadores, que el cuerpo técnico, que la federación, que la gente que ellos apoyan están como muy allá, muy lejos, muy incansables, y más bien la Vinotinto, sobre todo con una afición tan golpeada, necesita acercarse de alguna manera más que con lo que, no solamente con lo que ofrece la cancha, que indudablemente eso es lo que lleva al final el público al estadio, pero sí hay que generar de alguna forma esa cercanía, ¿no? Con la selección. Aquí yo rescato un par de comentarios que quiero leerles porque, por supuesto, como estamos en directo, la gente está ávida de preguntarle una cantidad de cosas. Me voy a abstener de repente de hacerle preguntas o leerle algunas cosas muy puntuales que van directamente a que opine sobre el cuerpo técnico y sabemos que por ética no va a hablar de esto porque no es su posición, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, Edwin Parra nos escribió hace rato: Armando, sería bueno saber en boca del profesor Páez, según él, por qué el fútbol venezolano no ha avanzado lo que se debe, por qué ese estancamiento, por qué se le ha hecho esquivo un mundial. Bueno, el estancamiento se debe a que todo el mundo está en crecimiento, está en movimiento, está avanzando. Todo el mundo, Bolivia, todos los países en Sudamérica han avanzado y Venezuela ha tenido un avance considerable, pero en las últimas dos eliminatorias ha quedado último. Y eso significa que el jugador o la selección de Venezuela se considera, de acuerdo a esa ubicación, en una circunstancia de debilidad con respecto a la competencia suramericana. Entonces tenemos es que internamente mejorar aspectos organizacionales, mejorar un proyecto integral, que hay que hacerlo hace muchísimos años. Había que hacer un proyecto integral de crecimiento de talento por arriba de los 15 años, no esperar hasta los 20 años que salen de la categoría sub-20 para ver lo que sucedió con la que fue subcampeona del mundo. No, aquí se tiene que mantener en constante funcionamiento un proyecto de desarrollo de talento a partir de los 15 años. Aquí no tenemos centros de desarrollo de talento en este país, Venezuela, porque las excusas sobran para no hacerlo cuando ha pasado una etapa de bonanza que vivió la federación, cuando a partir del 2001 al 2014 hubo una bonanza económica de ingresos a nuestra federación. Todas esas consideraciones dejan marca en la que hoy nos permite vernos estancados. ¿Por qué no se avanza? Porque no ha habido un crecimiento organizacional para sustentar la cantidad de desarrollo que pueda haber de crecimiento de jugadores. Eso es lo que nos hace falta, crear un proyecto integral, transformar los equipos en clubes profesionales en Venezuela, desarrollar un proyecto de desarrollo de un cambio metodológico en el entrenamiento, porque seguimos entrenando de una manera analítica cuando debemos estar incorporados en el método integrado cognitivo
sinérgico que es la tendencia mundial. El desarrollar entrenadores de fútbol en Venezuela debería también ser un proyecto para la Federación Venezolana de Fútbol, porque nuestros entrenadores se siguen formando de una manera empírica, muy individualizada. Cada uno hace lo que puede cursando o haciendo proyectos de formación personal, profesional, de acuerdo a su oportunidad. O sea, esas cosas son pequeñas, pero son grandes para diferenciarnos con el resto de América. Cuando en otros países es algo natural ver este tipo de proyectos de desarrollo, en Venezuela sigue siendo una ilusión, sigue siendo una expectativa como la de llegar a un mundial. Entonces, ahí es donde tenemos que crecer entre todos, tenemos que superarnos todos, tenemos que hacer lo posible. Hoy es mucho más difícil por la condición crítica económica que vive el país, pero que puede permitirse la selección, lograr un proyecto que es lo que estamos avisorando como una de las cosas positivas que estamos viendo, que por lo menos están buscando jugadores en el extranjero, que es una cosa que a uno le duele el hígado, pero también tiene que comérselo porque, bueno, ¿de dónde saca si la Liga Profesional de Venezuela es una cosa que ha bajado el nivel en el sentido competitivo? Porque los jugadores ya grandes se van o están afuera, o los jóvenes todavía están en su mayoría haciendo este tránsito profesional. No, Entonces, todas y esas cosas. el tema estructural de la misma liga. Ahí No hay vemos la situación de infraestructura. Estudiantes de Mérida. Uno de los compradores acaba justamente de anunciar el día de hoy que se retira de la posibilidad porque no logró negociar con todos los involucrados, que no solo son los dueños actuales, sino los jugadores y los proveedores y todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Imagínense, estamos hablando de, bueno, tiene que doler. Estudiante de Mérida con riesgo de desaparecer si no consigue un comprador. No, es indudable que todo eso marca una diferencia de lo que nos sucede o marca una explicación muy sólida de el por qué Venezuela no termina de llegar a ser un equipo mundialista, porque hay una serie de detalles que alrededor de la conformación de nuestros jugadores nos está faltando. O sea, llegar a esa actitud estratosférica como jugó Argentina, sufriendo penalidades para levantarse con su propia derrota en su primer partido del Mundial, sufrir ese estado, yo digo, extremo de presión que si no le ganaba a México hubiese sido la catástrofe para un equipo que hubiese perdido o empatado, hubiese salido de la clasificación mundialista. Evidentemente que eso son cosas que tienen que tener un forjamiento anterior. Todas estas cosas que están pasando en Venezuela son forjando hombres con carácter, con diferentes características, pero pareciera que no es suficiente para desarrollar nuestro fútbol. No lo tomamos como un sentido positivo para crecer, sino que nos va hundiendo más en un hoyo que no parece tener salida. Entonces, es ahí donde tenemos que seguir creyendo que sí se puede. Hoy, más que nunca, el poder constituido por la federación y todos sus aportes económicos que tiene para haber traído al profesor Peckerman, debería ser un aliciente para hacer crecer nuestra liga futbolística profesional. Debería haber modelos de patrocinio, modelos para buscar apoyo de dónde sale el origen del futbolista venezolano. Porque hoy los están buscando desde afuera. Hoy están buscando cuáles son los jugadores que están regados por el mundo a través de la diáspora del jugador venezolano y de su familia, para ver si podemos conseguir buenos jugadores en otros países con sello venezolano, con identidad venezolana. Y eso habla del problema estructural al interno también, porque si estamos buscando lo que se está produciendo afuera, de alguna manera internamente estamos reconociendo que no estamos haciendo un buen trabajo de producción adentro, sin menospreciar en lo absoluto el nivel del talento del que está jugando adentro. Lo que pasa es que el que está jugando adentro, desarrollándose adentro del país,
tiene desventajas con respecto al que está creciendo, al que se fue hace 7 años, cuando tenía 14 años, 12 años, y ahorita tiene 18, 19, 20 años, y se ha formado en otro fútbol que tiene que ver no solo con el tema táctico o técnico, sino también con el tema del trabajo físico, el desarrollo y hasta el nivel alimenticio. Entonces, ahí es donde está la falla estructural también, o una de las fallas estructurales que internamente estamos reconociendo sin darnos cuenta cuando estamos buscando jugadores afuera que en realidad pueden potenciar y pueden darle un plus también a la selección. Y entendiendo también dentro de este tema estructural que el objetivo de ir al mundial, que lo tenemos todos, porque no nos vamos a esconder con eso y lógicamente queremos aplaudir y ver y quizás hasta viajar todos los que podamos a ver a la Vinotinto en su primer mundial, pero eso hay que entenderlo, el primer mundial, no sé qué piensa, me imagino que estaremos de acuerdo, pero es que el tema de llegar al mundial hay que verlo no como el hito definitivo, sino como el resultado de todo lo bien que se debe haber hecho para llegar a eso, porque a lo mejor si usted hubiera llegado al mundial con la Vinotinto o César Farías, que también estuvo cerca, hubiera llegado, a lo mejor tuviéramos el mismo fútbol porque internamente no nos hubiéramos reconocido con los problemas estructurales que tenemos y hubiéramos llegado, pero no hubiéramos permanecido, ¿no? No, el hecho de la participación pareciera que fuese un alivio nacional. O sea, Sí. no, ya llegamos. Pero nosotros que estamos como hombres de fútbol, eso no es el objetivo. El objetivo es sembrar una cultura de identidad mundialista. Una identidad vinotinto que se acostumbre a ir a los mundiales y a pelear los mundiales. Por ahí puse yo un Twitter que no era llegar a ser participante de un mundial. Yo le dije campeón del mundo. Mira hasta donde uno tiene que pensar de esa manera, es la única manera. Si no, nunca vamos a llegar. Ahí alguien escribió, lo que pasa es que se me perdió, lo estaba buscando ahora en los mensajes para traérselo, para poner el nombre, pero me disculpa que no diga el nombre, pero alguien escribió algo de eso, no sé si se lo leyó porque está de acuerdo con eso y dijo algo así, el objetivo no puede ser, la mentalidad no puede ser ir al mundial, sino querer ser campeones del mundial. Pero es una cultura en donde la llegada al mundial no sea objetivo de una hazaña, sino sea el objetivo de un equipo que ha sido trabajado con una estructura, con un forjamiento de hombres que se consideran protagonistas y que llegaron al mundial con merecimiento total de ir al mundial a competir por la verdadera máxima nivel. Pareciera una locura, pareciera una verdadera aberración pensar así. No, es la única forma de llegar a un mundial con merecimiento total de participar y de competir para ganar. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiar la mentalidad total y esa es la mentalidad que queremos transmitir desde esos primeros pasos, porque ganar a un mundial hay que ganar afuera, hay que ganar adentro, hay que sorprender a rivales que creían que nos podían ganar y eso solamente se hace con jugadores y con técnicos irreverentes. No se puede ganar de otra manera. Si el técnico no es irreverente para ir a buscar partidos de visitante, no clasificamos a un mundial. No vamos a ganar todos los partidos de local. Hay que ir a ganar partidos de visitante. Y ganar partidos de visitante solamente para técnicos irreverentes y para jugadores protagonistas. Los jugadores que se sienten protagonistas, que jueguen con ese corazón conectado al cerebro y a sus piernas para hacer lo que verdaderamente se cree se puede hacer. Cuando uno está convencido que lo puede hacer, el rival es simplemente ese, un rival. No lo tienes que mirar de abajo hacia arriba, sino de tú a tú. Exacto. Y eso y usted lo vivió dentro de la selección. Hay gente que cree que los jugadores venezolanos van y se le arrugan a los rivales y que los ven como una cosa. Y usted lo vivió adentro y lo puede confirmar. Uno que ha visto innumerables partidos de la selección, no solo en el estadio, sino por televisión, uno observa la actitud y la actitud del jugador venezolano hoy, desde hace mucho tiempo, es que independientemente de que se lo crea o no, de que puede ganar el partido, va a comerse al rival. No tiene ningún tipo digamos, de sensación de que está enfrentando un ídolo y quiere una selfie. No, van en serio a morderlo.
Y eso es una cosa que estamos viendo desde hace más de 20 años y eso es importante rescatarlo. ¿No? Es que eso es lo único que se ha mantenido, ese espíritu de atrevimiento que se mantiene. Lo que pasa es que depende del mensaje que recibas. Si el Sí, mensaje te frena, si el mensaje te predispone, si el mensaje te condiciona, pues también se nota en la cancha. Todas esas claro. cosas son naturales, eso es una Lo, vi- consecuencia natural. Lo vimos Pero con la yo selección que creo, usted dirigió, lo vimos con César Faría de una manera bastante particular, inclusive hasta con Dudamel en el Suramericano Sub-20, que fue lo más notorio, con el desparpajo que jugaron esos chamos, esos muchachos así en es. esa época, ¿no? Mira, aquí tengo una pregunta para ir ya, digamos, en la recta final de esta agradable conversa que yo creo que hay que volverla, hay que repetirla. Romar Castellano nos decía más o menos sobre lo que estábamos hablando hace un rato. Dice, Armando, pregunta para el profe Páez. Si más ni menos, ¿usted está de acuerdo con que el venezolano de hoy día grite y llore goles de otro país? Pero después complementa con algo muy importante. ¿Ha faltado educación a nuestra gente acerca de la selección? Bueno, es que el venezolano es un ser humano. No sé, pues, esto pasa también en Argentina. Lo que pasa es que el argentino, el brasilero, tú no lo vas a ver gritando un gol de Brasil o el brasilero gritando un gol de Argentina. No lo va a hacer. Va a disfrutar, sí. Que sean campeones, sí. Por dentro les comerá el hígado, pero por fuera dicen, muy bien, se lo merecieron. Somos campeones nuevamente en el continente suramericano y se disfruta. Pero no se puede cambiar esa identidad vinotinto, colocarse la camiseta de otro país, disfrutar como que si fuese nuestro el resultado. Eso es lo que no se puede, porque la Exacto. identidad vinotinto no te lo permite, no te lo permite. O sea, ser vinotinto no te permite gozar, disfrutar al máximo de la exaltación, el triunfo de otra camiseta. No te lo puede permitir. Eso se llama identidad porque ese fue el cambio que le dimos. El jugador venezolano antes del 2001 jugaba con la camiseta, pero jugaba con dolor, jugaba con dudas, jugaba con miedo, jugaba con el temor de recibir goleada. Entonces no tenía orgullo total por esa camiseta. No la teníamos porque nos habían sembrado un mensaje de evitar perder, de evitar goleada. Cuando comenzamos a jugar con esa camiseta para ganar, el orgullo aparece, la dignidad aparece, el respeto aparece, no solamente tuyo, sino del rival. El rival comenzó a respetarnos con esta camiseta vinotinto. Y es ahí donde nosotros los venezolanos que nos hemos sentido representados por ella, no podemos perder ese respeto que nos hemos ganado, dándole el chance a los rivales viéndonos aplaudir con la camiseta de su país porque perdemos respeto internacional. Cuando ven que Venezuela o los venezolanos aparecieron gritando como igual como que si estuviesen en el obelisco, coño, los ecuatorianos, los brasileros, los chilenos, los peruanos dicen, nah, pues Venezuela, sí, es Venezuela. No, eso se acabó a partir del año 2001, eso se acabó. Y eso es lo que tenemos que seguir consolidando, que no se puede repetir. Claro. Pero fíjate lo que la gente piensa, ¿no? Por aquí Dani Alexander nos escribe, pero si Brasil y Argentina siempre van a mundiales, ¿qué otra selección van a apoyar? Venezuela, en cambio, nunca, lo pone en mayúsculo, ha ido. ¿A quién apoyamos? No vemos el mundial. Es que no tiene nada que ver. Tú puedes ver el mundial. Es más, es lógico que lo veas porque si te gusta el fútbol, ¿a quién que le gusta el fútbol no va a ver el mundial? Terminas viendo inclusive cualquier partido, pero distinto es lo que te está diciendo Richard en este momento. Una cosa es rasgarse las vestiduras como si no tuvieras identidad, que no tuvieras identidad, como si no tuvieras una selección. Si nosotros no tuviéramos una federación, no tuviéramos una selección, bueno, adopta la que más te guste. Pero el tema no va por ahí. Una cosa es que tú sientas empatía por alguna relación filial o por que te gusta su fútbol o lo que sea, y otra cosa es lo que se refiere a Richard Páez, bueno, que sientas esa camiseta como si fuera tu piel. Ya eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que pudiéramos ir cerrando acá, profesor, y la verdad que le Bueno, agradezco muchísimo el tiempo y la disposición. Ayer cuando le escribí pensando en este tema, estuvo abierto a que nos reuniéramos y
A mí me gustaría cerrar esto con algún comentario suyo en función y en conclusión a esta conversa que lógicamente tiene mucho más para conversar. Y es, de alguna manera, cómo puede compartir con usted el sentimiento hacia lo que viene ahora de cara a la eliminatoria y qué puede esperar o cómo puede la gente conectarse a una selección que viene por segunda vez de última en eliminatoria, que yo creo que los jugadores se tienen mucha más fe de lo que la fe le tiene a sus jugadores. ¿Cómo cree que podemos hacer o puede conectarse la gente desde un reseteo a partir de un cero, como lo es una nueva eliminatoria? Sí, todos comenzamos iguales, todos están en 0 puntos. Hay una gran, yo digo, punto a favor de Venezuela, es que está al frente un técnico que conoce cómo conducir un equipo para llevarlo a un mundial, que lo ha hecho con 2 países, indudablemente con una organización y una diferenciación en muchos aspectos, pero que sabe el método, las maneras, los modales, las costumbres, porque esa es una creencia o convicciones interior. Entonces, comenzar con un hombre que ojalá pueda impactar y darle oportunidad al atrevimiento. Lo único que va a hacer conexión con el país es demostrar un equipo que se atreva, que nos demuestre, que nos represente y que juegue con una actitud ganadora, con una actitud que verdaderamente se le note en la cancha que quiere ganar el partido de principio a fin, que se le note una actitud en donde el jugador perciba él mismo que es protagonista de esta oportunidad nuevamente que se nos presenta para llegar a un mundial. Son 48 equipos, son 6 cupos y medio. Sudamérica tiene 10 países y tenemos la oportunidad histórica, estadísticamente ya hablando, no históricamente hablando, sino por número estadístico, coño, hay más oportunidad para llegar al mundial. Hay la posibilidad real de que tenemos jugadores para hacerlo. Hay la oportunidad real que tenemos técnicos para hacerlo. Y tenemos es que conectar a la gente en esa misma vía de colocarnos en una tendencia de apoyo mayoritario e incondicional de un país. Porque se logra la clasificación es con esa conexión, con una conexión de jugadores, cuerpo técnico, organización, federación y su gente. Ahí es donde se conecta. Ahí cuando logremos eso, nos acercaremos a la realidad total, a la realidad verdadera de llegar a un mundial. Entonces ese es el mensaje. Ojalá que desde el primer partido se note que Venezuela quiere ganar partidos. Ojalá que Venezuela demuestre con sus jugadores que cada jugador en la cancha demuestra una condición natural, que se le salga de una manera sólida, que no sea algo extraordinario que se le note, sino que se le vea natural ese protagonismo con que quiere jugar. Todo eso indiscutiblemente necesita una merengada de ingredientes que hoy las tiene, pero que esperamos que se haga realidad y que se les note. Bueno, profesor, muchísimas gracias de verdad. Gracias por su tiempo. Sabes que Armando, cuando pueda traerlo de nuevo y poderlo invitar, lo voy a estar invitando porque yo creo que está bueno este tipo de conversa y yo quería hacerla un poco para llevarle esto que a bien ha tenido comentarnos sobre el tema de la identidad vinotinto. Seguramente más cercano a la eliminatoria hablaremos porque me gustaría seguir compartiendo con usted y no solo con usted directamente, sino que podamos compartir estas conversas con el aficionado y el fanático y el ávido por esta vinotinto que ya es lejos. Muchísimas gracias, profe, y mucha suerte y éxito y que pronto termine lo que está haciendo para que podamos verlo ahí detrás de la raya como debe ser, porque a mí me dijo que, como le decía fuera de la grabación, antes de salir al aire, me imagino que le están picando los pies para ponerse en la raya, ¿no? Volver, así estaremos. Sí, sí. Ya lo veremos próximamente al profesor Richard Páez en un banco detrás de la raya ahí haciendo lo que más sabe. Gracias, profesor Richard Páez, gracias a todos los que se conectaron. Luego
podremos revisar y a lo mejor hacer algunos extractos de este programa para compartirlos en el canal y poder hacer algo un poco más interactivo con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta edición especial de La Conversa Futbolera, hablando un poco de la identidad Vinotinto, lo que significa esto y, por supuesto, de cara a lo que serán las eliminatorias próximas. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao.